El panel 2 está enfocado en las nuevas medidas no arancelarias en el contexto de la pandemia, y para eso contamos con la experiencia y la presentación de la doctora Denise Penelo Rial. Ella es economista con amplia experiencia en cuestiones vinculadas a medidas no arancelarias y se desempeña en la División de Análisis Comercial, Comercio Internacional y Productos Básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Adelante, por favor, Denise. Ok, buenos días, buenas tardes. Voy a compartir la presentación. A ver, es que se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero agradecerles la invitación a participar en este seminario y saludar también a todos los que están siguiendo por internet. Yo creo que estamos discutiendo temas que son importantes y que lo eran aún antes de la pandemia. Como bien dijeron, pertenezco a la UNCTAD. UNCTAD es un departamento especializado en comercio y desarrollo que es parte de las Naciones Unidas. La oficina central está en Ginebra, al lado de la OMC, por ejemplo. Mi intención en esta presentación es subrayar la importancia de las medidas no arancelarias, la necesidad de la transparencia, que significa saber cuáles son estas medidas, y quizás, si puedo ir un poco más allá, hacia la implementación de buenas prácticas regulatorias. También voy a contar brevemente qué es lo que está haciendo la UNCTAD en esta área. A ver si puedo pasar a la siguiente. Perfecto. Bueno, ¿qué fue la primera reacción de la crisis? Esta fue una crisis realmente sin precedentes porque nunca hubo tantos países en cuarentena y al mismo tiempo. La reacción inicial yo diría que fue un poco de confusión y pánico, pero como ya se dijo antes, algunos sectores se adaptaron rápidamente, especialmente agricultura y alimentos. Algunos elementos importantes, especialmente para este sector, es que hubo disrupciones en las cadenas de suministros y cadenas productivas. ¿Por qué? Bueno, porque las fronteras estaban cerradas, porque hubo medidas restrictivas y repentinas, muchas veces temporarias, y esto aumentó el tiempo y el costo para el comercio internacional. El transporte entre países no era posible o había grandes demoras. Por ejemplo, los camiones estaban esperando durante días en las fronteras y los aviones casi no estaban disponibles. Estas cosas sí han pasado, estoy hablando no solamente de América Latina, sino en todo el mundo. Las prácticas en transporte internacional, la consolidación de carga, utilización de economías de escala, inventario limitado, entrega justo a tiempo, todo esto limitó la resistencia de las cadenas de suministro globales y regionales, entonces se hicieron más vulnerables a desequilibrios. De todas maneras, el sector demostró resiliencia. Pánico en la población, y sí, un poco, porque muchas veces las góndolas estaban vacías en los supermercados y parecía que había escasez de ciertos productos. Y es cierto que la demanda estaba alterada, ya no había restaurantes, ni tampoco ni cafeterías en las oficinas ni en las escuelas. Todo lo que es comida fuera de casa fue repentinamente reducido a casi cero. Entonces el nuevo canal de ventas prioritario era supermercados. Bueno, la buena noticia es que las empresas rápidamente se adaptaron a los nuevos cambios, hubo una rápida flexibilización de los productos, de los productores. Y entonces quizá, en consonancia con lo que se dijo antes, podemos decir que el comercio agroalimentario hasta ahora, las consecuencias negativas han sido bastante limitadas por esta razón. No hubo escasez de alimentos, la adaptación fue rápida, tampoco hubo una enorme volatilidad de precios. Globalmente hay ciertos mercados con los que quizá dicen que hay que prestar un poco de atención. Por ejemplo, el arroz, hay mucha demanda en Asia y ese es un sector, es un mercado quizá un poco vulnerable a eso. Otro elemento negativo en la crisis sanitaria fue la pérdida de muchos empleos y la baja de ingresos generalizada, además de la pérdida de exportaciones.
Esto sí que puede crear consecuencias más importantes a largo plazo y es más difícil de revertir. Si el ingreso promedio baja, entonces esto empuja los precios abajo, y si los empleados no pueden ir a trabajar, entonces no hay forma de cumplir con la oferta. Esto más allá de las reducciones en demandas que puede haber desde los países importadores. En cuanto a las políticas públicas que afectan al comercio, que son las medidas no arancelarias, hubo muchas de carácter urgente, pero que también fueron temporales. No voy a detenerme, pero hay un caso muy claro en Rumania que prohibió la exportación de cereales a Europa y una semana después quitó esa restricción. Las restricciones que fueron notificadas a la OMC, por ejemplo, pueden ser restricciones a las exportaciones, pero también hubo cuotas, nuevas licencias requeridas para exportar, y todas estas se presentan como temporarias porque si no, no serían aceptadas legalmente. El hecho de que se trate sobre sector de alimento hace que haya un poco más de tolerancia siempre. Luego también hay otras medidas que fueron de facilitación de comercio. Por ejemplo, exención de aranceles de importación, eliminación de IVA, un caso de eliminación de restricción sobre control de desechos en los camiones de transporte y cosas de ese tipo. También en algunos países se tomaron medidas para hacer que los alimentos estén disponibles, y se han flexibilizado en algunos casos los reglamentos técnicos. Estas son medidas no arancelarias. Por ejemplo, Indonesia ha suspendido temporalmente los requisitos de fortificación y calidad de los alimentos básicos, de harina, aceite de cocina y azúcar, para garantizar la disponibilidad. Suiza está relajando los requisitos de etiquetado de alimentos durante 6 meses para responder a la escasez de ciertos ingredientes alimenticios y material de empaque que surge de la pandemia. También está el caso de Canadá, que dejó de lado por un tiempo el requisito de que los etiquetados tengan en 2 idiomas, inglés y francés. Y medidas de ese tipo. También hay otras medidas que pueden ser más perjudiciales para el comercio en el futuro, y quizá habría que poner un poco más de atención. Por ejemplo, en la Unión Europea se autoriza ahora el stock de alimentos, y esto podría alterar los precios globales en el futuro. También es de destacar que se están haciendo bases de datos de información o observatorios de cuáles son los cambios, y es muy difícil tener información completa, oficial y completa, disponible de todo lo que está pasando. Bueno, a mediano plazo, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias dentro de un tiempo? Se pueden seguir habiendo problemas de cosecha y procesamiento de alimentos si es que la cuarentena se extiende o vuelve a aparecer en otras regiones, en Asia, por ejemplo. O por la escasez de mano de obras, si aumentan los contagios en las plantas procesadoras de carnes, por ejemplo. Incluso eso está pasando en algunos países de Europa. La cosecha de frutas en países desarrollados, que depende de la mano de obra migrante, también puede ser afectada, sobre todo porque, bueno, está buscando alternativas a este tipo de trabajo. Pero en general, los países van adquiriendo experiencia y se pueden distinguir entre las medidas restrictivas que son necesarias y las que no, y se va aprendiendo un poco. ¿Cuáles son las maneras óptimas de asegurar la sanidad sin alterar el suministro de alimentos? Por ejemplo, se aprendió que cerrar las fronteras y hacer esperar a los camiones en el borde no evita el contagio, y quizás mejor hacer un test de los camioneros antes de salir, o que se puede hacer una desinfección de la carga o del camión en la frontera, en lugar de hacerlos esperar, y cosas por el estilo. También se ha mencionado ahora antes también cuáles son las mejores prácticas, y esta crisis sanitaria también ha sido la ocasión para algunas innovaciones positivas. En algunos casos la innovación fue acelerada, y la facilitación de productos comerciales mejoró la capacidad de los países para hacer frente a este brote o brotes en el futuro también. Varios países introdujeron medidas de facilitación de comercio, como líneas de prioridad, procedimientos aduaneros acelerados para bienes esenciales. Se comenzó a aceptar documentos electrónicos con todo lo que ello conlleva, porque no es solamente el documento en sí, sino que las leyes incluso tienen que aceptar que estos documentos sean aceptados de esa manera, y tienen que haber sistemas que puedan registrar que esto se haga. Perdón, señora Denise, el tiempo, gracias. Ok, bueno. Bueno, entonces voy a saltar.
estas mejoras es probable que queden en el tiempo, lo cual es una buena noticia. A ver. Quizá voy a ver, algunas, por ejemplo, en la Unión Europea, más allá de los soportes económicos, subsidios que se han tomado, también podrían tomarse otras medidas que puedan distorsionar el comercio internacional. Por ejemplo, priorizar las cadenas de abastecimiento locales, y esto tiene mucho apoyo político popular. Se busca abiertamente reducir la dependencia sobre el transporte de larga distancia de alimentos, y aunque todavía no se está exactamente claro cómo se va a llevar a cabo, se está discutiendo. Es posible que se requiera también que todos los productos tengan una etiqueta que indique su país de origen. Esto es trazabilidad. Entonces, cuando no se puede evitar traer alimentos desde lejos, por lo menos se va a tener que indicar que esto viene desde lejos. Y esto puede afectar la demanda. Por lo menos el consumidor está sensibilizado en este sentido. Va a haber un aumento de la tecnificación en el trabajo agrícola, entonces el trabajo manual va a disminuir. Y otra cosa que es más reciente, es un nuevo enfoque que puede llamarse enfoque de autonomía estratégica abierta, es Open Strategic Autonomy Approach, y forma parte de la revisión de las políticas de comercio de la Comisión Europea en este momento. Se podrían usar no solo medidas de defensa comercial, antidumping o salvaguardias más comúnmente en el futuro, sino también, como consecuencia de este enfoque, es posible que se hagan en el futuro políticas de nivelación del campo de juego, es decir, que todos tengan las mismas condiciones. Entonces, resultará que en la medida en que se pida a las empresas agricultoras de Unión Europea, por ejemplo, que asuman mayores obligaciones con respecto a la mitigación de cambio climático, de contaminación del agua, del bienestar animal y cosas por el estilo, también habrá una demanda de que los agricultores en otras partes del mundo cumplan con las mismas medidas y estén todos con las mismas reglas. Por supuesto que esto es más difícil de cumplir por los países en desarrollo. Y esto es de esperar que suceda. Ahora, estos países que pueden llamarse países que pueden aceptar cero riesgo, pueden requerir todas estas nuevas certificaciones o nuevos requisitos. Si estos requisitos no son discutidos internacionalmente en el marco de Codex, por ejemplo, u otros ámbitos donde se discuten los estándares internacionales, pueden representar un riesgo para los exportadores de países en desarrollo. Y yo creo que en este espacio hay un lugar para que el sector privado tenga un rol clave. Estos institutos donde se determinan los estándares internacionales son una mezcla de público y privado. Entonces hay representaciones oficiales de los países y hay representaciones también de empresas privadas. Y es importante estar en estos foros y discutir para establecer cuáles son los requisitos y participar. Y después fomentar de que los países usen esos estándares internacionales, en lugar de poner algunos propios que no están basados en la ciencia. Y esto es de acuerdo al acuerdo SPS de OTC de la OMC. La OMC es un organismo que en este momento no está lo más fuerte que se podría, pero es un lugar también para discutir este tipo, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Sabemos que cuanto más pequeños son los países y cuanto más pequeñas son las empresas, es más difícil poder adaptarse rápidamente a estos estándares. Otra cosa también podría ser que las autoridades sanitarias de los países desarrollados que no tienen nada que ver con el comercio puedan o lo hagan, evaluar el impacto global que pueden tener sus decisiones sobre el comercio y la pobreza en el mundo. Y bueno, no solo Estados Unidos, Unión Europea, pero también es China, y esto también ya se ha mencionado. Esto es como una especie de resumen de lo que dije. Y si hablamos de resiliencia en el futuro, pensando cuáles serían las cosas que se desean para el futuro, resiliencia quizá en Europa, y es quizá donde escucho más, que es lo que se está escuchando en este momento, lo que se está hablando en este momento, es no tener que depender de nadie. Y al contrario, resiliencia significa en realidad diversidad de socios, no es comercio local. La diversificación es la clave para la resiliencia. Estos son argumentos para un debate multilateral. Yo creo que este seminario es un primer paso o uno de los pasos necesarios para este debate que es tan necesario en este momento. Lograr la seguridad alimentaria, para eso necesitamos mercados abiertos, transparentes y predecibles, no mercados cerrados u opacos.
Bueno, un poquito, ¿qué es lo que está haciendo la UNTA en este momento? Naciones Unidas en general, la UNTA y otras 5 comisiones regionales, entre ellas está la CEPAL, pero de otras regiones también, están participando en un proyecto conjunto donde tiene 3 ejes, y no los voy a decir por el tiempo. Ustedes pueden ir a este sitio de internet, buscan y aparece la descripción de qué es lo que se está haciendo y cómo es. Quizá les puedo comentar que desde nuestro departamento lo que estamos haciendo, nuestra pequeña colaboración en este proyecto son 2 cosas. Por un lado, es un curso online que se está ofreciendo en este momento, termina la semana que viene, y estamos pensando ofrecer ese mismo curso, dura varias semanas, es ofrecerlo en español para América Latina. Así que si alguien está interesado en esto, podemos hablar en otro momento. Y después también el otro elemento que estamos colaborando es un sistema informático para hacer más eficiente la recolección de medidas no arancelarias, que ya se estaba llevando a cabo, pero digamos offline lo estábamos haciendo. Este portal nuevo que estamos terminando también permite que los gobiernos puedan participar en la notificación y transparencia de medidas para facilitar un poco el flujo de información. No voy a tener mucho tiempo. No, en realidad estamos mal con el tiempo. Gracias, Denise. Ok, a ver si hay algún otro. Bueno, esta es la clasificación que se ha discutido no solo en la UNTA, sino con todas las organizaciones internacionales que están mencionadas con el logo en ese lugar. En este slide, en la imagen, se acordó cuál es una taxonomía, una lista de cuáles son las medidas internacionales. Con esto vamos a recolectar datos a los países. La importancia son los costos que por ahí no se ven, y tenemos información sobre MNA, sobre los países que están marcados en azul. Es quizá de destacar que en la región de América Latina estamos trabajando con ALADI, y lo hacemos juntamente con ellos, la recolección de datos oficiales en todos los países. Entonces, lo que tenemos son las MNA que están comprensivamente, todas las MNA exhaustivo, digamos, que se aplican en un país, y de manera comparable. Todos los países se recolectan los datos de la misma manera, con los mismos estándares, y queremos que la información esté disponible de fácil acceso. En otras regiones lo hacemos con otros socios regionales. Luego, alguna otra cosa que sea para destacar quizá es que las MNA no necesariamente son negativas siempre, están para la protección de consumidores, de calidad, de seguridad de alimentos, pero tenemos que tener cuidado con la sobreregulación o el proteccionismo o las cargas innecesarias. Y para ello estamos ofreciendo en este momento un proyecto que le llamamos Toolkit, una caja de herramientas, que es una evaluación de las MNA en un país que quiera participar en esto, enfocándose en un sector clave, y se evalúan en profundidad junto con las autoridades de este país cuáles son las medidas que se aplican, cuáles son necesarias, cuáles pueden hacerse más eficientes para que los objetivos se cumplan y a la vez no haya costos que sean innecesarios. Y se busca fortalecer las buenas prácticas regulatorias y la coherencia de políticas en ese país. Y yo creo que con eso podría terminar la presentación. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchísimas gracias, Denise. Disculpas por lo ajustado de la agenda.